Hoy, en este espacio dedicado a temas de salud del niño y del adolescente, hablaremos del dolor de cabeza, un motivo común de consulta al pediatra. ¿Qué tan común es el dolor de cabeza en los niños? ¿Qué lo puede causar? ¿Y qué debemos de hacer cuando nuestro niño tiene dolores de cabeza? De todo esto y demás hablaremos hoy, así que quédate con nosotros. Bienvenidos al podcast Hablemos de Niños. Los conceptos compartidos en este podcast son exclusivamente de carácter informativo, por lo que no pueden sustituir la evaluación y los tratamientos de su médico pediatra. Con ustedes, la doctora Dielica Charlier, médico pediatra. Hola, una vez más nos encontramos para hablar de un tema importante para la salud de tu hijo, el dolor de cabeza o cefalea. En los últimos tiempos se ha registrado un aumento generalizado en los dolores de cabeza tanto en los niños como en los adolescentes. Algunos estudios dicen que hasta el 51% de los niños de 7 años han presentado alguna vez dolor de cabeza, y esta cifra puede llegar hasta el 82% de los adolescentes de 15 años. Antes de la pubertad, los varones son los más afectados. Sin embargo, después de la pubertad es más frecuente en las hembras. Aunque la mayoría de los dolores de cabeza en la niñez son benignos, eso quiere decir que no son por causa grave. Estos hacen que los niños pierdan días de clase, dejen de asistir a sus actividades extracurriculares y tengan baja participación en actividades regulares, por lo que es importante ponerles atención. Haciéndoles las evaluaciones médicas adecuadas según su caso particular, podremos ayudar a los niños y a los adolescentes que sufren de dolores de cabeza a tener una mejor calidad de vida y limitar así el estrés que causa dicha condición. ¿Cuáles son las causas de los dolores de cabeza? Las causas más frecuentes de dolor agudo de cabeza, agudo quiere decir que tiene poco tiempo de iniciado, son las infecciones virales como la gripe y la sinusitis aguda. La otitis o infección de oído también es una causa común. Otra causa, pero esta vez no tan común, es la meningitis, la cual puede causar dolores de cabeza, aunque en este caso se trata de una infección seria que pudiera tener consecuencias graves para el niño. Los dolores de cabeza en el niño también pudieran ocurrir después de traumas o golpes en la cabeza. Todas las causas que acabo de mencionar causan un dolor agudo, o sea, que tiene poco tiempo de haber iniciado. Sin embargo, también pueden haber dolores de cabeza recurrentes. Estos son los que van y vienen cada cierto tiempo. En este grupo se pueden incluir los dolores de cabeza tensionales, que son los que ocurren por estrés, y por supuesto las migrañas. No podemos dejar de mencionar los dolores de cabeza que ocurren en el niño por comer ciertos alimentos, como los embutidos, por ejemplo, o algunas bebidas como el café, el chocolate y el té. Finalmente, recordar que la mayoría de los dolores de cabeza en los niños ocurren por causas benignas. Eso quiere decir causas no graves, pero que algunos casos pudieran ser por tumores en el cerebro u otra enfermedad grave. Los niños con dolores de cabeza pueden presentar síntomas adicionales como vómitos, náuseas, cansancio, sensación de malestar cuando hay muchas luces o ruidos, y alteraciones de sus actividades normales y de su apetito. Algunos niños pueden estar tristes, irritables y decaídos. Estos síntomas aparecen con más frecuencia en niños más pequeños que no pueden describir que tienen dolor de cabeza. En otros casos, el dolor de cabeza puede acompañarse de alteraciones en la visión, pueden ver luces o destellos, o también alteraciones de la fuerza, se sienten débiles, y a veces hasta inestabilidad para caminar. ¿Cuándo debo consultar a mi niño que tiene dolor de cabeza? Si el niño presenta el dolor de cabeza por primera vez, es menor de 5 años y no tiene gripe ni fiebre, hay que llevarlo a consulta. Si un niño de cualquier edad presenta dolor de cabeza que no se mejora con analgésicos habituales, acetaminofén por ejemplo, llevarlo. Un dolor que empieza muy bruscamente y es muy intenso. Ojo especial con los pacientes falsémicos, los que sufren del corazón o de los riñones y los pacientes que tienen problemas neurológicos.
Si un niño tiene un dolor de cabeza que lo despierta durante la noche, si el dolor interfiere con sus actividades normales o si su niño cambia de personalidad cuando tiene dolor de cabeza. Si el dolor inicia después de un golpe en la cabeza, si el dolor se acompaña de vómitos persistentes, cambios en la vista o rigidez en el cuello, y finalmente si el dolor de cabeza se hace cada vez más fuerte. En todos estos casos, debes de acudir al pediatra el mismo día. En el caso de que el niño haya presentado anteriormente dolores de cabeza, pero que esos dolores se hayan hecho más intensos o que se acompañen de otros síntomas que antes no presentaba, por ejemplo, alteración de la visión, de la fuerza, entre otros, también debe de ser llevado al pediatra para una nueva evaluación. ¿Y qué debo de esperar cuando lleve a mi niño a la consulta por dolores de cabeza? Esa es una muy buena pregunta. El pediatra iniciará haciendo una historia clínica completa, preguntando tanto al padre como al niño las características del dolor y si ese se acompaña de otros síntomas. Es importante en este momento dejar que tu niño exprese por sí solo cómo siente el dolor, porque el único que sabe bien cómo lo siente es él. Su pediatra también le preguntará a los padres acerca de la historia familiar. En el caso de la migraña, usualmente algún familiar también la tiene. Finalmente, el pediatra le hará un examen físico detallado para descartar cualquier hallazgo que pudiera hablar de una enfermedad seria. En la mayoría de los casos en el niño con dolor de cabeza agudo, o sea, de poca duración, luego de la evaluación inicial del pediatra, no será necesario realizar pruebas adicionales, pero siempre se le dará seguimiento. En caso de dolores de cabeza recurrentes, el seguimiento es también importante para investigar más a fondo las características del dolor, la frecuencia en que se presenta y otros elementos. En el caso de que se sospeche que otra enfermedad como una infección seria, algunos traumas o golpes, tumores, etc. estén causando el dolor de cabeza, el pediatra le indicará analíticas de sangre y estudios más profundos como una tomografía de cráneo o resonancia magnética, y también considerará el referimiento del niño a un oftalmólogo, otorrinolaringólogo o neurólogo pediatra según lo amerite el caso. El dolor de cabeza en los niños, como cualquier otro padecimiento, debe de ser tomado en serio. No demores más la visita al médico si tu niño tiene dolores de cabeza. Espero que estas recomendaciones hayan sido de utilidad, recordándote que de ninguna manera pretenden sustituir la evaluación del pediatra. Gracias por compartir estas recomendaciones con otros padres y futuros padres. Soy la doctora Dielica Charlier. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.